Para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar. Tu casa en Carolina, la iglesia más bella, con la gente más hermosa, más preciosa, más cool. Y esta noche pues tenemos una invitada especial desde Wichita, líder de la niñez de nuestra casa, Yolanda Ruiz. Buenas noches, iglesias. Dios les continúe bendiciendo en esta noche de fiesta. Es un inmenso gozo, un inmenso placer para mí pararme en este lugar para compartir con ustedes, ¿verdad?, la rica palabra del Señor que ministra a nuestras vidas cada día. Y mientras llegaban los hermanos, comentaba con la pastora que esta palabra que vamos a desarrollar en esta noche particularmente fue muy significativa en un momento de mi vida. Así que la quiero compartir con ustedes. Hace mucho tiempo que arde en mi corazón compartirla con ustedes y yo creo que esta es la oportunidad, a pesar de que estamos en una semana, ¿verdad?, de dar gracias y nos caracterizamos por las muestras de acción de gracia entre amistades, entre amigos. Y es importante dar gracias. Todos los días son días de dar gracias por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pues no vamos a hablar particularmente de dar gracias, pero sí somos agradecidos del Señor, primeramente porque nos redimió con su sangre, perdonó nuestros pecados y nos ha bendecido en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Así que no quería pasar eso por alto tampoco. Así que para escoger el título de esta plática me dio un poquito de trabajo porque pensaba pues ponerle un tema un poquito jocoso, pero también pienso que es un tema muy importante como para tomarlo ligeramente. Y el tema que vino a mi mente pues se oye bastante fuerte, pero espero que capte la atención de cada uno de ustedes. Así que el tema que vamos a estar platicando hoy es bajo el tema de víctimas o victimarios. Así que es un tema que se relaciona, ¿verdad?, con las relaciones humanas, con las relaciones sociales, con las relaciones familiares, con las relaciones de amistad, con las relaciones de pareja en algún momento. Y como hemos visto a lo largo de todas las escrituras, muchas estampas o muchas escenas donde el perdón ha tenido que mover la vida de los protagonistas de esas historias. Hoy particularmente quiero hablar de las heridas o de las situaciones que se crean entre personas muy cercanas y en un momento dado donde quizás nuestras vidas no aguantan mucho más dolor. Como les dije, esto es un pasaje que el matiz que le vamos a dar en esta noche, ¿verdad?, es muy significativo para mí. Así que dentro de los ejemplos que pudiéramos traer de personas que tuvieron que arraigarse del perdón para poder tener victoria y tener ánimo en sus vidas, pues tradicional, José, ¿verdad? También tenemos a David, que siempre o dentro de su seno familiar también tuvo situaciones críticas donde tuvo que huir inclusive hasta de sus propios hijos. Pero en esta noche yo quiero hablar contigo
de la traición que recibió nuestro Señor Jesucristo en el momento que fue entregado y en el momento que comenzó la etapa final de la crucifixión. Así que nos vamos a estacionar en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Yo le voy a hacer un pequeñito resumen y usted va a ir viendo conmigo cómo estas situaciones de dolor van incrementando y cómo nuestro maestro nos enseña a cómo lidiar con esas situaciones dolorosas que vienen a nuestras vidas, aún en las situaciones donde pensamos que no podemos más, que no aguantamos más, que es la gota que colma la copa. Así que este pasaje o este capítulo, el capítulo 26 de Mateo, comienza con la escena del complot que estaban haciendo los sacerdotes para arrestar a Jesús. Caifás está buscando unos testigos para aprender a Jesús y tener un motivo fundado para crucificarle o para arrestarle y cumplir el propósito, porque ya Jesús representaba, ¿verdad?, un movimiento del cual ellos no estaban muy contentos. Así que se desarrolla antes de la Pascua y Caifás, los sacerdotes deciden, mira, vamos a esperar que pase un poquito la Pascua, la fiesta, la aglomeración de público que hay durante ese periodo y vamos a ver cómo hacemos. Trataron de buscar testigos falsos, ¿verdad?, que cuadraran sus historias para aprender a Jesús y tener un motivo para la crucifixión, pero no lo logran. Así que estas personas no pudieron cuadrar las historias o no había suficiente motivo o motivos fundados para el arresto de Jesús. Subsiguiente a esto, ¿verdad?, el maestro va a la casa de Simón el leproso y ahí es ungido por una mujer, es ungido desde la cabeza, su cuerpo, y muchos de los que estaban allí pensaron que esto era un desperdicio de dinero y se murmuró en ese momento, mas sin embargo, él le dijo y que era un desperdicio porque con el costo, el valor que tenía ese perfume, podía usarse para alimentar a los pobres, alimentar niños y tal, mas sin embargo el Señor le dice, miren, es necesario que esto acontezca porque en efecto esto me prepara para la muerte, me prepara para la sepultura. Ya Jesús tenía bien consciente que los momentos finales se acercaban y le reprendió o les dijo, miren, definitivamente esto era necesario que pasara. Mientras todo eso iba ocurriendo, Judas decide ir a los sacerdotes y ofrecerse para vender al maestro por 30 monedas de plata. Así que vamos viendo el orden de los eventos, ya se empieza a complicar un poquito la cosa, tenemos quizás uno de cal y uno de arena, viene esta mujer que no es parte de los seguidores cercanos de Jesús probablemente o de sus discípulos porque era una mujer, pero tiene el detalle de la unción a nuestro maestro. Pero Judas, que estuvo con él, que fue escogido por él, se ofrece para venderle. Así que Jesús recibe la primera herida dentro de esta situación de uno de los que él escogió. Y muchas veces nosotros recibimos heridas de personas que están cerca a nosotros y pensamos que no lo merecemos. Y en efecto, Jesús no lo merecía, pero el Señor sabía que esto iba a pasar. Más adelante en la historia le voy a explicar. Como les dije, esto estaba cerca de la preparación de la Pascua y Jesús manda a sus discípulos y le dice, miren, entren al pueblo donde ustedes vean un hombre con un cántaro, ustedes le dicen que es necesario que posemos en su casa y esa noche se desarrolla la última cena.
mientras se estaban preparando y antes de la cena, ¿verdad? Jesús le dice a los discípulos, dentro de este grupo hay alguien que me va a vender, sabiendo el Señor lo que iba a pasar. O sea, él no estaba ajeno a la circunstancia, él estaba muy consciente de lo que estaba pasando y de lo que a él le representaba toda esta escena. Así que él les menciona, mire, uno de ustedes me va a vender, el que meta la mano en el plato conmigo, ese es. Y entre unos y otros decían, seré yo, ¿quién es Jesús? Y tal. Y el mismo Judas, ¿verdad? Se tiró al medio y dijo, soy yo Jesús. Y él le dijo, bueno, lo dijiste tú, no lo dije yo. Él mismo se vendió, se tiró al medio él solo. Así que saliendo pasando esto, los invita a la cena, les dice, el pan es mi cuerpo que por vosotros es partido, y el vino es la sangre, que es la sangre del nuevo pacto derramado por todos nosotros. Y de ahí la conmemoración de la Santa Cena, para que nosotros recordemos el sacrificio de Cristo, que de aquí en adelante vamos a ver cómo se desarrolla. De ahí cantan y terminan la celebración y pasan al Monte de los Olivos, y ahí Jesús predice que Pedro lo va a negar, ¿verdad? Así le dicen, uno de ustedes antes de que el gallo cante me va a negar. Y, ¿verdad? Pedro, impetuoso como siempre, le dice, aunque todos se aparten, yo no me apartaré. Y aunque tenga que morir, jamás te negaré. Mire qué palabra, qué firmeza de carácter tuvo Pedro. Y no, yo no te voy a negar. Pero Jesús sabía, Jesús nos conoce, Jesús sabe cuáles son, ¿verdad?, nuestras debilidades. Y de allí pasan al Getsemaní. Vamos viendo el orden de los eventos. Ya aquí el Señor está consciente de que el próximo que lo niega es Pedro, pero pasan a Getsemaní. Jesús escoge para ir a orar a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran hermanos, y hay una expresión en la palabra que dice que él comienza a entristecerse y angustiarse. Y en la parte humana de nuestro Señor, ¿verdad?, estaba pasando por una situación, iba a enfrentar una situación física, una situación emocional, pero más aún iba a enfrentar una situación espiritual, algo de carácter espiritual, porque podía venir la traición, podían venir las heridas, pero más que todo eso, iba a llevar en él el pecado de todos nosotros. Así que imagínense, si cuando estábamos en pecado, el pecado nos hundía, cuánto más el pecado de todos nosotros aquí, una cantidad mínima, ¿verdad?, pero iba a llevar en él el pecado de toda la humanidad. Así que no era tarea fácil lo que el Señor estaba sintiendo. Inclusive él le dijo al Padre, se fue a orar y le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Y salió y encontró a sus discípulos dormidos, no pudieron orar, una desilusión, ¿verdad?, por no decir decepción adicional, no pudieron orar con el Señor ni una hora. Primero estaban cansados, dice la palabra que estaban cansados, y a lo último el Señor les dijo, miren, quédense durmiendo, porque en efecto estaban cansados, pero no pudieron orar con él ni una hora. Posterior a eso el Señor vuelve a orar, ¿verdad?, y le dice, si no puedes pasar esta copa, pues Señor, que se haga tu voluntad. Me entrego, haz lo que tú quieras,
yo sé a lo que me expongo y yo lo hago voluntariamente porque yo sé que es la voluntad de mi Padre que yo haga esto. Porque en otras instancias el mismo Señor le dijo, miren, no, si Dios quisiera mandara legiones de ángeles para que me libren de esta situación y Él mismo hubiese podido salir caminando en medio de ellos sin ningún tipo. Él es Dios. O sea, en su humanidad, pero también él era Dios, así que Él se podía librar de esta situación y el mismo Padre lo podía librar. Así que Él se sometió a esto libre y voluntariamente para el perdón de nuestros pecados, el de toda la humanidad y el mío en particular, de lo cual estoy súper agradecida porque cambió mi vida totalmente. Llevó mi vida de muerte a vida en Él. Así que eso no se hubiese logrado si Jesús no se hubiese expuesto. En este momento, pues ya vuelve y sale, y en ese momento ya Judas había completado su transacción con los sacerdotes, y en efecto viene donde Jesús, lo besa, lo entrega y Jesús es arrestado. Hay un evento adicional donde uno de los que andaba saca la espada, le corta la oreja y me imagino que es un conflicto adicional dentro de la situación ya cargada, ¿verdad? Así que básicamente Jesús coloca la oreja y subsana la situación, así que nos demuestra otra vez que Él tiene el poder para haber subsanado cualquier situación en esa circunstancia, pero Él voluntariamente estuvo allí y se entregó. Pero dentro de esa entrega para el beneficio de la humanidad, Él tiene traición, Él tiene negación, Él tiene soledad, Él tiene tristeza, Él tiene quebranto en su corazón y hasta y su vulnerabilidad es expuesta, porque la misma Biblia dice que Él estuvo entristecido, inclusive le dijo al Señor, pasa de mí esta copa, y si no es como yo, si no la puedes pasar, pues que se haga tu voluntad. Así que en muchas circunstancias en nuestras vidas, hermanos, nosotros pasamos por situaciones que nosotros ni siquiera podemos controlar. El Señor hubiese podido controlar esta y quitarse, pero Él no lo hizo. Pero en nuestras vidas en particulares, en situaciones en que nos encontramos, muchas veces no tenemos el recurso para salir de ahí, porque a veces las situaciones no dependen de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando yo enfrenté la situación de mi divorcio, sin entrar en detalle, para mí fue un proceso muy difícil y fue un proceso de mucho tiempo. De mucho tiempo, primero porque había sentimientos, porque había costumbre, porque había necesidad, porque compartíamos unos roles, compartíamos unos trabajos, compartíamos factores económicos y todo ese tipo de cosas. Y en adición a eso, a mí me tocaba enfrentar un futuro sola con los niños, echarlos para adelante, y en ese momento yo no me sentía capaz de ejecutar esa labor, porque yo estaba completamente vulnerable, porque estaba muy triste, porque estaba muy deprimida. Pero en ese momento, y a pesar de las circunstancias donde hubo una situación adicional que fue el dolor provocado a mis sentimientos, pues mire, yo pude ver la mano de Dios obrando en mí y cómo Dios me sacó de un proceso, porque no fue la cosa de un día, no fue la cosa de 2 días, no fue la cosa de un mes, no fue la cosa de un año, fueron años, mis amigos, mis hermanos. Así que es imperioso que tú sepas en esta noche que a pesar de la situación que tú estés pasando, o la que hayas
podido haber pasado recientemente, hace un año, hace 2 años, no sé. Yo quiero decirte que Jesús se identifica contigo porque Jesús también lo vivió. Y yo creo que es motivo de que nosotros nos alegremos porque sepamos que en cualquier situación de nuestra vida, Jesús, Dios, puede tener empatía con nosotros porque Él lo vivió, porque Él lo sufrió, porque Él lo tuvo en su propia carne. Pero es bien, a mí me llama mucho la atención como posterior a toda esta situación que Jesús vive, que finalmente es arrestado, que es llevado delante de los sacerdotes y que no pudieron cuadrar los testigos falsos, a él mismo dice, pues miren, no, yo soy el Hijo del Dios viviente, y en efecto, eso fue suficiente razón, ¿verdad? Para que lo arrestaran. Y ahí, después de su arresto, es que viene la lejanía quizás de los discípulos, y el que dijo que no lo iba a negar, ¿verdad? Y que no se iba a apartar de él, pues ya estaba de lejos. Ya estaba, mientras él estaba ya con los sacerdotes, Pedro estaba acá con los alguaciles, ¿verdad? Con las mujeres en el patio afuera. Y en ese momento le inquirieron, mira, tú hasta hablas como el maestro, tú eres de esos, de los que andan con él. Y él, no, yo no, a mí no me involucren, ¿verdad? Como lo diríamos en boricua. Y en efecto, él hasta maldijo y dijo, miren, yo no conozco a ese hombre. Así que imagínense. Bueno, yo no sé si Jesús estaba tan consciente, y me parece que sí, porque Él es omnipresente como Dios, ¿verdad? Que Jesús tuvo que haberse dado cuenta de la situación. El gallo cantó y a Pedro le vino a la mente las palabras de Jesús cuando le dijo, mira, que antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Y en efecto así fue. Pedro lloró amargamente, dice la Biblia. Así que nosotros, es posible que estemos en la posición de víctimas o estemos en la posición de victimarios. En cualquiera de las dos situaciones, el Señor tiene para nosotros respuesta, aliento y esperanza. Al que es víctima, te da la oportunidad, ¿verdad? O te da el consuelo, la alegría, la paz, su Espíritu Santo para que te conforte y tú puedas salir de la crisis en que tú estás, aún a pesar de que hay personas que te fallan, como me fallaron a mí y como nos van a seguir fallando, porque como humanos, ¿verdad? Tenemos esas características, no somos leales en la mayor parte de las situaciones, a menos, ¿verdad?, que ya vivamos en el Espíritu y tengamos los frutos del Espíritu. Entonces sí, se supone que seamos leales, que seamos fieles, que seamos dignos y que tengamos palabra, porque esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros también, que tengo que hacer esa salvedad, porque si no, imagínense. Pues dicho esto, ya tenemos la escena completa de todo lo que vivió Jesús en ese capítulo. Eso yo me imagino que es el relato de un día, porque habla de las primeras horas, de que cenaron, que después en la oración en el Getsemaní y tal, y luego el arresto de Jesús, la negación de Pedro y todo lo demás. Así que con esto en mente, ya sea, como les dije, que seamos víctimas o que seamos victimarios, nosotros tenemos en Jesús la oportunidad
de alcanzar refugio. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad, tanto como víctimas como victimarios. Y esta es la parte donde yo les voy a decir, como dice mi hermano Pablo, ustedes me aman. Vamos aquí. Les voy a decir cuáles son las responsabilidades tanto de las víctimas como de los victimarios. Víctima, te toca perdonar. Te toca no contaminar tu corazón con pensamientos negativos y con abonar al dolor que estás sintiendo. Mira, el dolor es válido, pero tenemos que ponernos en las manos del Señor para que el Señor obre con ese dolor, porque Él es capaz de sí hacerlo y nosotros podamos tener una victoria y un detente en esa situación y aún más podamos salir de esa situación que nos agobia y que si no lo soltamos nos va a seguir agobiando. No hay nada más libertador que el perdón. No hay nada. Cuando usted perdona, mire, usted suelta. Y créanme que es un ejercicio extraordinario y con el tiempo usted lo disfruta más. Porque usted poder experimentar y ver que una persona que le ha hecho daño también es indiferente y no en una indiferencia negativa, sino en que ya no nos provoca dolor. Y eso solo lo logramos con perdonar y no contaminar nuestros corazones. Tenemos que pasar la página, mantener buenas relaciones. El perdón tiene como requisito olvidar lo que te hicieron y fomentar una relación saludable. Como dice nuestro pastor, no podemos bebernos el veneno que preparamos para otro, ¿verdad? Que ese dolor no se convierta en un veneno para nosotros. Ahora bien, como victimarios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir perdón. Es un acto de humildad y de sumisión a Dios. Tenemos que establecerlo con prioridad. Por sobre todas las cosas tenemos que buscar el perdón. No es dejarlo para después, no es dejarlo para mañana, no es dejarlo para el mes que viene, porque mientras usted no busque el perdón, es posible que la víctima esté sufriendo algo que usted pueda subsanar. ¿Y por qué razón? Tenemos que darle prioridad, primero, por amor a esa víctima. Y dos, porque tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Y si nosotros como cristianos no podemos tener una buena comunión entre nosotros en la tierra, pues miren, no hay forma que nosotros podamos testificarle a otras personas que Jesús mora en nuestros corazones, porque la base de una relación con Dios es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Y si no podemos amar a nuestro prójimo, pues no podemos amar a Dios. Y eso produce restablecer la comunicación entre el prójimo y el Padre. Ahora bien, esto, mira, Yolanda lo dijo, no, yo no lo dije, lo dijo la palabra. Quiero que vayan conmigo a Hebreos 12:15, lo voy a leer en Reina Valera y lo voy a leer en otra versión. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se dañe. Y miren
lo que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que la santidad y la paz juegan roles similares. O sea, no es que tú seas santo y que no tengas paz, no, eso no es compatible. No es compatible porque sin santidad nadie verá al Señor, y sin paz se puede abrir una raíz de amargura en tu corazón que te haga daño, que te contamine y que no te deje crecer. Así que en otra versión dice, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán de cara a cara. No dejen que nadie los aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Así que ya vemos que no podemos tener raíces de amargura, es lo que la palabra manda, que tenemos que ser santos y que tenemos que tener paz con todos. Mire lo que dice la Biblia de la prioridad en establecer el perdón. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que tenemos que tener prioridad hacia el perdón. No podemos vivir y está todo bien y el año que viene no buscamos el perdón. No, eso no funciona así. Con prioridad. Tenemos que dejar la ofrenda aquí, ir y reconciliarnos y después volver y dar nuestra ofrenda. Y no solamente nuestra ofrenda económica, es también nuestra adoración, nuestra alabanza y todo lo demás. Así que es un reto para nosotros. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a los que nos agreden? Pues 70 veces 7, ¿verdad? Como dice el corito, bien avivadito. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo tenga que perdonarlo? Hasta 7 veces. Qué mucho, ¿verdad? 7 veces voy a perdonar. No, Jesús le dijo, te digo que no 7, sino 70 veces 7. Y miren el verso que encontramos en Primera de Juan 4, 20 y 21. Aquí sí que me tienen que amar. Bueno, la palabra habla por mí, yo no lo dije. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Wow. Es un reto fuerte, ¿verdad? Es como dice el pastor, la ley está aquí, pero la gracia está aquí. Por último, yo quiero compartirle o quisiera que reflexionemos sobre cuál fue la actitud de Jesús hacia Pedro, primordialmente hacia Pedro. Y es la enseñanza mayor, ¿verdad? Que podemos tener en esta noche. Él le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. La misión de Pedro era el sacerdocio y la autoridad para dirigir la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Pedro no fue descartado por un error. Pedro, por el contrario, fue perdonado.
fue restablecido. Dios no cambió el plan porque Pedro cometió un error. Así que nosotros pudiéramos cometer errores, nosotros pudiéramos ser víctimas o victimarios, no sé qué es peor. Pero en cualquiera de las dos circunstancias, el Señor está contigo y el Señor te perdona. Así que en esta noche examinemos nuestras vidas. Como le dije, yo no sé si esto puede ser causa de algo que tú estás pasando en estos momentos o situaciones que vienen de hace mucho tiempo que te marcan y que te afectan y que te dañan. Pero recuerda, Jesús no te desecha por haber ofendido a un hermano, pero te invita a que perdonemos y a que tengamos empatía los unos con los otros. No es fácil, hermano, pero tiene un beneficio completo, ¿verdad? Así que recuerda, para la víctima, perdona, no contamines tu corazón, pasa la página, perdona para que seas perdonado también. Como victimario, pide perdón. Es un acto de humildad y de sumisión a Dios. Establece la prioridad. Primero, reconcíliate con tu hermano por amor a tu hermano y por testimonio de la iglesia. Y restablece tu comunión con el prójimo y con el Padre. Espero que esta plática haya sido de bendición para ti y que en algún momento que tu corazón, ¿verdad?, esté afligido porque te han marcado, porque te han herido, tú puedas recordar este día trascendental en la vida de Jesús. Este fue el comienzo de la pasión de Cristo. El final de sus palabras fueron consumadores, pero antes de eso, Él le dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Así que Él nos dio el ejemplo porque se lo pidió al Padre y nos dio el ejemplo porque lo vimos en la ejecución. Yo me imagino que cuando Jesús se apareció a los 12, ¿verdad? Después de su crucifixión, Pedro quizás bajó la cabeza y Jesús le hizo, porque Jesús sabe pasar la página. En esta noche, si eres víctima o victimario, tenemos que aprender a pasar la página. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.